Amén. Miguel Ángel tiene... Ya aprovecho y digo de cerramos todos los micros para que no haya interferencia, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Pues adelante, comenzamos. Como decía, continuamos con la serie que estamos desarrollando en Estudios Bíblicos a través del Zoom sobre el regreso a casa. Título que le hemos puesto a la experiencia de Judá en cuanto a la destrucción de la ciudad, el exilio a Babilonia y después el regreso de nuevo a Jerusalén. La ciudad destruida, Jerusalén pasada por fuego. El pueblo en su mayoría llevado a la esclavitud o a la deportación en Babilonia. Y allí el sufrimiento, la lucha, la batalla, tanto en Babilonia como en Jerusalén, la situación es muy dura, muy complicada. Y quizás algunos de nosotros podríamos pensar, ¿está siendo Dios demasiado duro? ¿Es dura la disciplina de parte de Dios con su pueblo? Toda disciplina en el momento de recibirla no es agradable, pero después produce frutos. Os invito a que veamos, hemos estado viendo algunos detalles y algunas cuestiones de cuáles fueron las causas por las que Judá fue llevado a la deportación. Mirad a ver si hay algún pueblo que haya hecho esto que vosotros habéis hecho. Me habéis dejado a mí fuente de agua viva y habéis cavado para vosotros cisternas rotas que no retienen el agua. Pero no es solamente en el plano general. Hay cuestiones muy particulares y hay cuestiones que creo que es conveniente que nos paremos a mirarlas, porque tal es la condición del ser humano que podríamos llegar, si no es por la gracia de Dios, a situaciones que ni se nos ocurriría. Jeremías capítulo 7. Vayamos al texto bíblico, a la palabra de Dios, que es la que nos va a poner la luz. Jeremías capítulo 7, versículos 30 y 31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, del hijo de Hinón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió a mi corazón. Nos pararemos después un poco en esta expresión o en esta frase, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas. Jeremías capítulo 19. Vamos a leer los primeros 6 versículos, porque la lectura del texto bíblico es la más enriquecedora y la que pone la luz. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro al alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos.
porque me dejaron y se enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosas que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí viene el día, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofer, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Jeremías capítulo 32, versículo 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Dejémoslo de momento ahí. Una y otra vez, Dios le habla al pueblo advirtiéndole que vendrá su disciplina, que vendrán las consecuencias de sus traiciones, de sus pecados. Y cuando dice aquí pasar por fuego, ofrecer a sus hijos en fuego a Moloc o Baal, aunque Baal es más un nombre genérico de sus ídolos, de los dioses paganos de allí. Pero Moloc es un nombre propio y se refería a uno de esos dioses. Era una figura de metal, posiblemente de bronce. Una figura con el aspecto de un hombre, con los brazos extendidos hacia adelante, pero un poco alzado, de tal manera que esos brazos, la pendiente de esos brazos, fuesen para el cuerpo de esa imagen. La imagen era hueca y tenía debajo de la cabeza un hueco por donde terminaban los brazos. Encendían fuego dentro de ese ídolo, debajo de esa estatua. Y cuando el fuego estaba en todo su apogeo, colocaban a sus niños entre 0 y 4 años, lo colocaban en las manos de ese ídolo, de tal manera que rodase el niño y cayese por el hueco y era ofrecido a ese dios Moloc, a ese dios pagano Moloc, como ofrenda. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, esto ya era práctica allí. Quizás por otra, pero también por esta misma razón, Abraham cuando llega puso su tienda fuera de Jai. Pero con el transcurso del tiempo, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, se ha introducido en la vida de esos pueblos, de esas ciudades, y se ha contaminado a tal punto de llegar a ofrecer sus hijos en holocausto a una imagen, a un dios. Había dos dioses principales, Astarte, que por cierto, en el Museo Arqueológico de Sevilla hay una estatua de Astarte encontrada por el Aljarafe. Es una estatua no muy grande, quizás 20 centímetros, pero es una diosa sentada en un trono y allí está en una urna especial. Es una de las últimas incorporaciones que han hecho en el Museo Arqueológico. Astarte era la diosa de la fertilidad y le ofrecían ofrendas para que los campos dieran grandes cosechas y también para que tuvieran hijos. Moloc era el dios el dios principal. Y le ofrecían, vuelvo a repetir, a sus hijos. Y esto lo hacía Judá. Y esto lo hacía
después de haber salido de Egipto. Cuando los primogénitos de los israelitas pertenecían a Dios porque Dios lo había guardado. Recordad que en alguna ocasión hemos visto que el número de los primogénitos correspondía al número de los varones mayores de 30 años de la tribu de Leví. Y Dios dice, bueno, los levitas son míos en lugar de cada uno de los primogénitos. Pues aún a pesar de todo eso, el pueblo se entrega a este tipo de adoración, que es abominación delante de Dios. Y Dios no puede permanecer impasible, Dios no puede quedar indiferente ante tal grado de corrupción. Pero no solamente el pueblo. Recordad que por el pecado de los reyes, por el pecado o los pecados de los sacerdotes, todo el pueblo sufrió. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera. Asera Astartés es la misma. Como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Así es como Dios lo llama, cosas. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Notad, edificó altares a los ídolos paganos en la propia casa de Jehová. Y edificó altares, versículo 5, para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Es decir, el propio rey Manasés pasa a su propio hijo por fuego. De manera que posiblemente por influencia de el liderazgo, por mala influencia del liderazgo, el pueblo se vio afectado, contaminado, llevado a la práctica también de aquello que Dios aborrece. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, un pasaje paralelo a este, habla de hijos e hijas. Era usual que ofreciesen el primogénito. Pero en el caso de Manasés, dice segundo libro de Crónicas 33, versículo 6, y ofreció hijos a sus hijos y a sus hijas. E hizo desviarse a Judá para hacer el mal que hacían las naciones. Esto ya no era en el valle de Hinnom. Esto sucede en Tiro. Se está extendiendo por todo el reino. Así que a tal grado de corrupción, a tal grado de degradación, no solo espiritual, sino moral, social y en todos los valores, llega la nación, el pueblo de Judá, que Dios tiene que aplicar la disciplina. Cuando Roma conquista Cartago, hablamos de 4 siglos después del tiempo de Nehemías y de Esdras, casi 4 siglos. Cuando Roma conquista Cartago, encuentran altares donde estaban haciendo estos mismos sacrificios.
El diablo es astuto y no se sacia de maldad. Por eso una y otra vez la Biblia nos llama a estar alerta, a guardar nuestra mente, nuestros corazones y a limpiarnos de toda especie de maldad. Pero vayamos al libro de Levítico. Hubo un tiempo en el que en España conocían a los cristianos evangélicos como los del libro, porque cada uno iba a la iglesia con su Biblia debajo del brazo. Seamos los del libro, seamos el pueblo del libro. Esta semana estaba aquí en la farmacia en el pueblo, llegó Ángel Guerrero, que está esta tarde aquí con nosotros, hermano en la fe, compañero en el ministerio y ahora además también vecinos aquí en el Pedroso. Y tuvimos una conversación, bueno, y estamos conociéndonos y amigos. Tuvimos una conversación con un ex seminarista y decía, es que vosotros conocéis la Biblia, algo que nosotros ignoramos. Y le decíamos, bueno, pues léela. Oye, léela. Levítico capítulo 18. Dice el versículo 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y esto fue dicho sobre el año 1400 antes de Cristo. 800, 900, 1000 años después todavía lo estaban practicando, desobedeciendo a Dios. Es decir, que Dios de antemano ya nos enseña lo que no debemos hacer para que nos guardemos. Hemos leído 18:21, leamos el capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y continúa describiendo. Es decir, que hermano, no hemos sido dejados aquí en la oscuridad, no estamos aquí dejados sin instrucción, no estamos aquí desvalidos. Es que tenemos la palabra de Dios que nos enseña muy claramente. Y yo creo que hay una lección que podríamos sacar de todo esto. Hay muchas, pero una que yo quiero subrayar en este instante. Cuidémonos, tengamos cuidado con las influencias. Que estamos rodeados de mucho mal y el mal se contagia. ¿Sabéis el de esto de la rana, ¿no? Si a la rana la echan en agua caliente, la rana salta y se escapa del agua. Pero si la rana es puesta en agua fría y es puesta al fuego y poco a poco se va calentando el agua, llega un momento en que la rana se cuece sin darse cuenta. Sí, como los caracoles. Me apuntan aquí. Y es verdad. Solamente tenemos que ir poco a poco, dando lugar para que se nos contagie todo. Veamos un detalle más. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Porque esto no fue solo Manasés y el pueblo. Uno queda sorprendido hasta qué punto aquellos que llamamos héroes de la fe o que tenemos en una consideración especial pudieron tropezar.
Recordad que Pablo dice, y estas cosas sucedieron y están escritas para nosotros, para nuestra enseñanza, para los que hemos llegado a este tiempo, a fin de que seamos advertidos, tengamos cuidado. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y sigue el relato y dice en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Este Milcón es el mismo que Moloc. Y Salomón, siendo ya viejo, permitió que también, y levantó altares en el templo que Dios le permitió edificar para gloria del Dios único. Cuidado, y más cuando ya vamos para viejo o hemos llegado. El que piense estar firme, mire y no caiga. Tengamos abiertos nuestros ojos. En segunda de Crónica habla de Acaz, también hizo lo mismo. Veámoslo, porque es mejor que una referencia a la lectura del texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos guardarnos de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Y esto tiene que ver con Judá, ¿eh? Es más, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, no lo vamos a ver, pero doy el dato, doy la información para que se pueda después ver, se pueda después leer. Repito, segundo libro de Reyes 17, la caída de Samaria. Los asirios rodearon y destruyeron Samaria, las tribus del norte. Salmanasar al frente de los asirios, porque estaban practicando esto. También el norte había ofrecido sus hijos a Moloc. Y Judá debía de haber aprendido. ¿Os acordáis que lo hemos visto en más de una ocasión? Y viste lo que le pasó a tu hermana Israel y no aprendiste, Judá. Dicen que el sabio aprende de la experiencia ajena. El mediocre o mediano aprende de su propia experiencia. El necio no aprende nunca. Y Judá podía haber aprendido, pero no aprendió. Pongamos una nota optimista, ¿vale? Josías, aquel rey de Judá que hizo la reforma protestante, no, la reforma protestante no, que hizo la reforma bíblica, la reforma espiritual, destruyó todos esos altares, limpió todos aquellos lugares, destruyó todas aquellas imágenes. Pero cuando Josías murió, volvieron otra vez a las mismas. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 106. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno.
porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y sigue el salmista. Y después confiesa los pecados. Dice en el versículo 33, también le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Está hablando del pueblo que Dios sacó de Egipto, de las 12 tribus, cómo desobedecieron y se rebelaron contra Dios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Ofrecieron, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, da la dimensión auténtica de todo lo que aquello significó. ¿Podía Dios quedar impasible? ¿Podía Dios pasar por alto? ¿Podía Dios permitir y no actuar que su pueblo anduviese en todo este mal? Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Esto también es para nosotros, ¿eh? Dice el versículo 9, el versículo 8. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Es decir, cuando estaba usando una figura de una mujer que ha sido maltratada, violada y abandonada desnuda. Y Dios se acerca. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Versículo 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya era. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más.
Versículo 20, para abreviar la lectura. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofreciera aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Hermano, esta es una lectura tristísima, dolorosísima. Esto me trae a mí a la mente el libro de Apocalipsis, capítulo 18, 19. Esa Babilonia espiritual que confía en sus vestidos, en sus ornamentos, vestida de color púrpura, en la riqueza de sus joyas, en su influencia entre las naciones, pero que espiritualmente fornica, se prostituye, y que un día será lanzada como una montaña al mar. Por eso, cuando Juan el apóstol Juan dice, cuando vi su nombre, me asombré. Porque también hay una iglesia apóstata que ha dejado la fidelidad del Evangelio para entrar en la práctica de las naciones, llamando a lo malo bueno y enseñando a todos ese camino de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual. Hermanos, seamos sabios y prudentes. Seamos humildes y démonos cuenta de que necesitamos estar muy unidos al Señor, muy dependientes de Él, muy alimentados por su palabra, muy entregados a la guía del Espíritu Santo para que no nos desviemos. Hoy hay multitud de peligros. Se corre multitud de riesgos. Muchas luces que nos llaman y que nos pueden atraer por el camino que no agrada a Dios. Terminamos con esta parte. Yo quería ver hasta qué punto había llegado el pecado de Judá de punta hasta delante de Dios, que Dios no pudo resistir más y tuvo que actuar. Y no fue por la dureza de Dios, sino fue por el pecado, por la infidelidad de Israel, de Judá. Primero de Israel y después de Judá. Primero del norte y luego del sur. Una y otra vez les hablé, dice Dios. Les envié a mis profetas y no atendieron a mi voz. Terminamos capítulo 23 con esta parte de Ezequiel. Versículo 37. Bueno, 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva, que denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos y aún sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolo. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario en el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Es el lamento de Dios. Es la expresión del corazón de Dios que hace oír la tristeza que a él le provoca la infidelidad de su pueblo. El Señor Jesucristo le dijo una vez a sus discípulos y aún a sus apóstoles, ¿hasta cuándo os he de soportar?
porque veían las señales, escuchaban la enseñanza y una y otra vez ponían y sacaban objeciones. Debemos de ser sabios y prudentes. Sí, dóciles, no es malo. Ser dócil al Señor es una bendición. Bienaventurados los mansos, dice Mateo capítulo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este mundo dice que es de los valientes, de los intrépidos, de los conquistadores. Aquí dice que es de los mansos. Los mansos quiere decir ahí no los pusilánimes, ni los débiles, ni los... Ahí los mansos es los que se dejan guiar por el Señor, los que escuchan la voz de Dios y obedecen a Dios. Bien, cerramos esta parte. Que el reloj corre como... Yo no sé si el vuestro corre o es el mío el que va más rápido. Por cierto, una curiosidad, un detalle, una tontería. Hemos estado 2 veces en el hospital de Constantina y las 2 consultas que he entrado, los 2 relojes estaban parados. ¿Será que no tienen papilas? Pero ahora ya casi todo el mundo mira la hora en el móvil. Sí, pero para mucho el reloj está parado. Cerramos este capítulo. Yo creo que tenemos que cerrarlo diciendo, Señor, ayúdanos, que no tengamos en poco tus advertencias, tu palabra. Como dice Proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber. Ahí el sabio es el que escucha con atención para poner en práctica lo que Dios dice. El sabio no es el que sabe mucho, sino el que reconoce la necesidad de luz y atiende a Dios y hace la voluntad de Dios. En los minutos que nos quedan, vamos a mirar un poco hacia adelante ahora. ¿Os acordáis que hemos vuelto con Zorobabel, en primer lugar, en el año 530 y tantos antes de Cristo, después con Ezra y ahora veremos con Nehemías? Pero antes de entrar en eso, miremos un poco más adelante. Daniel explica la visión que tuvo Nabucodonosor y Daniel da un relato profético, no solamente en esta visión, sino más, da un relato profético de lo que será el desarrollo del futuro. Me gusta decir que la profecía es historia por cumplirse. Dios no es solamente el Dios de la historia pasada. Dios también es el Señor, el que gobierna los tiempos futuros. Y Él ha establecido un plan, un desarrollo que se cumple y se cumplirá de manera perfecta. Cuando se cierra el Antiguo Testamento, no se corta el control de Dios sobre la historia. Sabéis que hay un periodo de aproximadamente 400 años desde que se cierra el Antiguo Testamento hasta que aparece, se abre el Nuevo Testamento, con Juan el Bautizador. ¿Cuál fue? Y hago la pregunta, y el que quiera que abra el micrófono y lo diga. ¿Cuál fue el último capítulo que se escribió del Antiguo Testamento? Recordad que Malaquías fue el último de los profetas. Pero vuelvo a hacer la pregunta
concreta. ¿Cuál fue el último capítulo que se escribió del Antiguo Testamento? ¿El de Proverbio? No, Ani, no. Proverbio tiene al menos 4 autores, 3 o 4 autores, pero fue escrito antes. El último capítulo que se escribió del Antiguo Testamento, el último texto que se escribió del Antiguo Testamento es el capítulo 13 de Nehemías. En el capítulo 12, Nehemías ha vuelto a Susa a ver al rey Artajerjes. Está allí un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, Malaquías habla en Jerusalén, trae su profecía a Jerusalén, y cuando Nehemías regresa después, el capítulo 13 recoge el final del Antiguo Testamento. En su momento lo veremos con más detalle, pero es así, así sucedió. Volvamos otra vez a el desarrollo de Daniel. Tú eres la cabeza, oh rey, le dice a Nabucodonosor. Y hay después una serie de reinos que van decreciendo en el valor del material hasta un reino futuro, que son los pies, en parte de barro y en parte de hierro. Y después de Babel, del imperio babilónico, estuvo el imperio medo. Después el imperio persa. Después el imperio griego. En el año 332-33, Alejandro Magno venció a Darío y extiende el reino helénico, el imperio helénico, el imperio griego. Mirad, esto forma parte de este silencio, estos 400 años de silencio. Pero que la historia sigue, ¿eh? Y Dios sigue cuidando y desarrollando la historia. Alejandro Magno le permitió a los judíos allí en Palestina en Israel, tener libertad de religión. Ellos podían celebrar cultos, el templo, sacrificio y todo lo demás. Pero la historia recoge que siendo Israel tributario de Grecia, le permitieron una exención de impuestos cada 7 años. Es decir, 6 años pagaban el impuesto a Grecia y el 7º año estaban exentos de pagar el impuesto. A mí esto me dice que de alguna manera los judíos habían aprendido que tenían que guardar el reposo, la tierra, porque habían estado 70 años en Babilonia para recuperar los 490 años que la tierra no había reposado. Y ahora, cuando vienen los griegos que quieren helenizar a los judíos, pero le respetan, seguramente que los judíos dijeron, pero cada 6 años sembramos y pagamos, pero el 7º año no sembramos la tierra y no podemos pagar los impuestos. Y los griegos se lo permitieron. Bueno, algo aprendieron, ¿no? Como hemos visto en estudios anteriores. Hay un personaje en la historia del imperio griego y en relación con Israel que es tétrico, ¿eh? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ofreció sacrificios dentro del templo. Dicen que sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Un tipo del anticristo. En cierto modo allí hubo un anuncio, un adelanto de la abominación desoladora.
algunos se dejaron, no ya solamente seducir, se dejaron gobernar por la influencia griega. Es verdad que la cultura griega era rica, pero el panteón de los griegos era inmenso. ¿Sabéis que algunos judíos se hicieron el panteón, el grupo de los dioses que tenía? ¿Sabéis que algunos judíos, para hacerse más griegos, se hicieron prepucios falsos? Habían sido circuncidados en su infancia y para ser griego, pues de algún tipo de piel, se hacían prepucios, como una forma de renunciar a su identidad como pueblo de Dios. Cuentan que un joven de una familia creyente iba, cuando el tiempo de la Biblia, ¿os acordáis? Y estuvo en el cuartel y iban de maniobra con otros cuerpos y demás, y la madre muy preocupada y le dice, hijo mío, ten cuidado, que ahí cuando van de maniobra hay toda clase de maldad y que toda clase de práctica y demás, y para un creyente es una situación de riesgo. Y cuando volvió el hijo le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, mamá, no he tenido ningún problema, todo ha ido bien, ni siquiera se han dado cuenta de que yo soy cristiano. Adaptándose a las formas de este siglo. Cuidado. Después de Grecia vino Roma, que ya fue el remate del tomate, como se suele decir. Que un día será restaurado de nuevo el Imperio Romano. Por lo menos yo lo creo así. Dios tiene controlada la historia y todos los detalles de la historia. Y por las señales que vemos, el día está muy cerca. Cristo está viniendo. Y esto deberíamos despertarnos, tiene que provocarnos a nosotros a un nivel de compromiso mayor y a un nivel de vida cristiana más fiel. Vamos al profeta, al libro de Nehemías, mejor que al profeta, al libro de Nehemías. Nehemías no fue profeta. Para hacer la introducción del próximo estudio. Recordad, volvieron con Zorobabel, echaron los cimientos del templo, se detuvo la obra, estuvo mucho tiempo parada, Dios levantó a Ageo, a Zacarías, se terminó el templo, viene Esdras, pone orden en los sacrificios del templo, y ahora después la ciudad está en gran mal y afrenta. Porque hay una lección primera en esto, ¿eh? Dios no solamente quiere que nuestros cultos sean espirituales y bíblicos. No era solamente que el templo de Jerusalén estuviese reconstruido, el altar levantado, los sacrificios realizados, los sacerdotes en su lugar, los levitas en su ministerio. A Dios le importa la vida del pueblo, a Dios le importa el orden en la ciudad, a Dios le importa la sociedad, a Dios le importa cómo es nuestro entorno, cómo es nuestra vida. Leamos en Nehemías capítulo 1, los primeros 8 versículos.
Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad, de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y sigue. Dos o tres detalles nada más como introducción para el próximo estudio. En primer lugar, interés. Nehemías era copero del rey Artajerjes, un cargo de confianza. Vivía en el palacio y tenía a su disposición todo lo que necesitara. Pero él tenía interés por el pueblo de Dios. Vivía en Susa. Susa era la capital entonces del reino donde vivía el Artajerjes. Y cuando vienen de Jerusalén, entre los que vienen de visita allí, posiblemente habían estado antes allí, habían ido a Jerusalén y vuelven, y entre ellos viene Anani, hermano de Nehemías, y les preguntó por los judíos y por Jerusalén, donde todo tiene su inicio es en un verdadero interés. A veces tenemos cubiertas las necesidades y ahora ya nos dedicamos a la tranquilidad. El pueblo de Dios es más que yo, es más que tú. La obra de Dios va más allá de nosotros somos una parte. Para Dios, un tesoro. Para Dios, una joya. Pero cuidado, no nos enorgullezcamos y nos vanagloriemos, nos inflemos de orgullo. Necesitamos interés por las cosas de Dios, por la situación del pueblo de Dios, por nuestros hermanos, por los que sufren en otros lugares, por las necesidades y las circunstancias de otros cristianos en otros sitios. Y hoy podemos acceder a información de tantas y tantas cosas, podemos saber lo que pasa en tantos y tantos lugares, pero también y nos preocupamos por la obra de Dios. Nehemías le preguntó a ellos por los judíos y por Jerusalén. Necesitamos interés. La obra de Dios continúa, está en marcha, no para. La extensión del Evangelio está en continuo, debe estar en continua expansión. Hermano, gloria a Dios porque Él ha abierto una puerta aquí ahora en la Sierra Norte. Pero es importante que el pueblo de Dios esté orando y colaborando también
para la extensión del Evangelio. Miremos más allá de nuestro ombligo y pongamos el corazón en lo que Dios está haciendo. No es el templo, el edificio, ni los cultos, es más allá. Dios está edificando su iglesia, que es una realidad espiritual, añadiendo piedras vivas a este edificio espiritual. Y Dios tiene hijos repartidos a los cuales hemos de llevarle el mensaje del Evangelio. Y hay que edificar. Y Nehemías está implicado en la edificación. Y cuando le dijeron, cuando recibe la información, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, cuando oí estas palabras, bueno, ahora el peso viene sobre Nehemías, cae sobre su corazón. La preocupación. Y no solamente la preocupación es porque él sabe que puede ser útil en las manos de Dios, como cada uno de nosotros. Y no quiere quedar impasible, indiferente a lo que Dios va a hacer. Pero notar qué es lo que hizo Nehemías. Me senté. Nehemías está diciendo, yo no puedo hacer nada. ¿Os acordáis que Dios despertó el espíritu de Ciro? ¿Os acordáis que Dios despertó el espíritu de los jefes? ¿Os acordáis que Dios despertó el espíritu del pueblo? ¿Os acordáis que Dios despertó el espíritu? Es decir, la obra es de Dios, la hace Dios. Él es el que pone en acción. Y Nehemías reconoce ahí que él no puede. Me senté y lloré. Porque él hace suya la situación de la obra de Dios. E hice duelo por algunos días. No solamente en su interior. También los que estaban con él lo podían ver. Y ayuné. Y oré. Oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Es decir, hay un reconocimiento de la grandeza de Dios. Mirad cuán grande es nuestro Dios. Jesús dice, te alabo, oh Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque yo sé que tú siempre me oyes. Pero para que estos crean, por eso Es decir, la grandeza de Dios es una realidad que no debemos perder de vista, no podemos perder de vista nunca. Y Nehemías hace una declaración solemne delante de Dios de quién es Dios. Y apela al pacto que Dios ha hecho. Y apela a la misericordia que Dios ha hecho. Que Dios tiene. A la misericordia de Dios. No aboga a ningún mérito del pueblo. Lo que hace es confesar. Hemos pecado contra ti. Ante la grandeza de nuestro Dios está también el reconocimiento de nuestra realidad. Un pueblo que se humilla, un pueblo que reconoce nuestra realidad y no la esconde. Es que Jesús conocía el corazón de ellos, no tenía necesidad que nadie le dijera nada. Los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre. Pero Nehemías, si tú posiblemente hayas nacido ahí, en Persia, si cuando suceden estas cosas tú no estabas en Jerusalén, si no fuiste causa, pero Nehemías se incluye entre los que causaron esta situación.
Sí, hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y por último, mirad, versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y apela a las promesas de Dios, a lo que Dios ha dicho. No tiene otro argumento delante de Dios, nada más que tú dijiste, nos has dispersado, porque tú eres Dios que cumple tu palabra. Pero me vuelvo a ti, nos volvemos a ti. Porque Él está hablando en segunda persona, nos volvemos a ti, pero Él se vuelve Él y con Él quiere identificar a todos los demás. ¿Os acordáis de la última ocasión que hablamos de Hudson Taylor? Dios, dame 100 hombres para el interior de la China o mátame. Y Dios está buscando de uno en uno. Dice por Jeremías, hallé un hombre que se pusiese hiciese de vallado, y dice Dios, y no lo hallé. Qué triste, ¿no? Si hoy Dios estuviera buscando a una mujer, a un hombre, para poner en marcha un plan de este tiempo, ¿nos encontraría a nosotros? ¿Podría contar con nosotros? Señor, gracias porque tú eres el todopoderoso, sabio, soberano y misericordioso. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos mueva y no seamos rebeldes ni nos resistamos y busquemos tu gloria, tu reino, tu justicia y todo lo demás tú lo vas a dar por añadidura. Señor, habla a nuestros corazones y tu Espíritu Santo complete la obra. Queremos glorificar a Cristo sobre todo, anunciar su salvación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.